Hola, muy buenas tardes. Soy Clemente Riedemann, escritor chileno, nacido en la ciudad de Valdivia y escribiendo hoy la generalidad de la cultura de mi país. Estoy muy contento de poder compartir algunos comentarios con ustedes. Habitualmente las antologías, ¿verdad?, surgen al cabo de una trayectoria o de un cúmulo de obras anteriores. Y yo agradezco, ¿verdad?, el privilegio que han tenido los jóvenes editores Carlos Almonte y Juan Carlos Villavicencio de observar mi trabajo y haberse dado la pega de seleccionar ahí un medio centenar de textos que expresan de modo sintético lo que he tratado de hacer desde que empecé a escribir aquí en Valdivia a fines de los años 70. No he intervenido en absoluto yo en esta selección. Ellos son editores y escritores ambos, traductores, que pertenecen a la generación de mis hijas, ¿ya? Y me ha parecido muy interesante permitir que ellos hagan su trabajo y su selección de acuerdo a su punto de vista, y he aceptado con orgullo ya su selección. Ya la he mostrado en diversas partes del país y veo que sí logra comunicar lo sustantivo de mi esfuerzo en la poesía, en el teatro, en la narrativa que he estado haciendo. Y bueno, y por lo demás, siempre es posible que hayan otras muestras, ¿verdad?, que completen la mirada de esta. Yo quiero hacer una presentación bastante breve sobre la obra de Clemente y sobre el libro que hoy día se presenta. Comienzo mencionando algunas de las publicaciones, que son muchas. La primera fue Carramagüén, publicada en 1984. Años más tarde, 20 años después, Coronación de Enrique Brauer. Y lo más cercano es el libro que presentamos hoy día, que es una antología, una selección de trabajos de Clemente, de 8 libros, cuyo título es Una casa junto al río. Lo que sí voy a detallar uno a uno son los premios tal vez los más relevantes que yo conozco sobre el autor. El año 1971, hace tiempo ya, obtuvo el Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Educación, que fue un concurso de enseñanza media, por lo que recuerdo, en aquel año. En 1979 obtiene el Premio Poesía del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. En 1990 el Premio Pablo Neruda. El año 2002 el Premio Municipal de Santiago por el libro Gente en la Carretera. Y el 2006 Clemente obtiene una mención y una distinción en el concurso Casa de las Américas en La Habana por Coronación de Enrique Brauer. ¿Es así o me estoy equivocado? Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Ya. Muy bien, aprendí mucho. Estoy tratando de aprender para estar a la altura del autor y no pasar un bochorno. Bueno, Clemente, además de estas publicaciones y distinciones, ha sido incluido en más de 20 antologías, tanto en Chile como en otros países del extranjero, en diferentes países. Y, bueno, llegamos acá a Una casa junto al río. Cabe señalar que esta publicación es fruto de un trabajo de selección de poemas de 8 libros publicados, trabajo que desarrollaron como agrimensores, podríamos decir. No, agrimensores, y después editaron el libro Carlos Almonte y Juan Carlos Villavicencio, publicada por Descontexto Editores, el año 2016. El nombre del libro está tomado de un poema que justamente se llama La casa junto al río, dentro del libro Isla del Rey. Repito, la antología está hecha en base a 8 libros publicados y más un par de poemas inéditos.
Para hablar de este libro y para hablar en parte al menos de una zona de los contenidos de los libros de Clemente Riedemann, es inevitable y es necesario hablar de territorios, lugares, que son territorios externos, la geografía, el paisaje, lo que está fuera de uno, y también territorios internos, ambos como construcción cultural del autor dentro de la poesía, construcción que por lo tanto tiene que ver con arquitectura, elaborada en este caso con palabras. ¿Qué interviene en esto, en esta construcción? Obviamente lo individual, o sea, lo personal, pero soportado, sostenido o ubicado en un espacio próximo, primero que nada, la casa, el barrio, y en un espacio amplio, el sur, punto suspensivo, de Chile. Entonces existen ires y venires en este espacio del cual señalé algunos de sus componentes, desplazamientos hacia diversos otros espacios alejados del sur también. Sin embargo, es aquí el sur el que permanece cual zona recurrente en la obra de Clemente Riedemann, en mi opinión. Tal vez acá es pertinente mencionar una afirmación de Gonzalo Rojas, cuando dice que de un sur a otro se mueve el hombre porque todo es sur en el mundo. Por lo tanto, el espacio es el escenario de la conducta, de la acción, de la intervención del sujeto, pero es también lo que dicho sujeto recibe de ese entorno, de ese escenario. Ambos procesos constituyen una suma total, y eso son luces y sombras establecidas. En primer arqueo, en el poema La Gran Papa, y cito un fragmento, dice: contento me estaría con la alegría Gil, de un Gil de derecha, invitado al programa Improvisando, si hubiese visto cara a cara el rostro de Carmen Gloria Quintana, que es, me parece, a estas alturas, el verdadero rostro de la patria. En 1964, 20 años después de la liberación de París, con motivo del traslado de las cenizas de Jean Moulin, jefe de la resistencia francesa, hasta el Panteón de los Hombres Ilustres en París, una decisión del Estado francés. Jean Moulin había muerto torturado en manos de la Gestapo. El entonces ministro de Cultura de Francia, André Malraux, en un fragmento de un discurso que pronuncia a raíz de esta ceremonia, dice lo siguiente, y se dirige a los jóvenes de Francia principalmente con esta afirmación. Los invita a los jóvenes a pensar en este hombre como si hubieras acercado tus manos a su pobre cara deformada del último día, pues ese día, esa era la cara de Francia. Pueden ver ustedes que hay una analogía de tragedias de dos procesos históricos tremendamente distintos y aparentemente tremendamente lejanos. Entonces, como en toda antología, o más bien en toda selección de la obra de un autor, existe un desplazarse, un viaje, cuyos senderos son los textos seleccionados, decisión siempre arbitraria. Pero con o sin la anuencia del autor, cada uno de estos textos adquiere vida independiente en la lectura de uno o más lectores que hagan posible esa independencia de los textos. Y si el motivo de estos poemas, si estuviésemos de acuerdo en eso, al menos en parte, es viajar, habrá que aceptar que más allá de los deslumbramientos que nos pueden producir tales o cuales lugares, estos u otros monumentos, el diseño de unas y otras ciudades, finalmente uno viaja para regresar. Clemente, muy bienvenido a la feria. Gracias. Como lo hago habitualmente, siempre parto de estas intervenciones que tienen como propósito compartir mi trabajo intelectual con la gente de mi tiempo. Parto con un saludo a los habitantes originales de estos territorios, la comunidad mapuche. Calidad del suelo, del agua y del aire en Carramagüén. No era baldía aquella tierra. Bastaba con mirarla sostenidamente durante 3 o 4 lunas y reventaban en los tallos las metáforas.
Hablar en mapudungún, murmurar apenas la lengua de la tierra, era hacer vibrar en el aire la canción de la tierra. Poesía hermética para el académico, poesía elemental para el habitante de la ruca, como respirar de cara al puelche o sacar peces del estero. De lo que acontece cuando el cronista se aleja de su tierra. Carramagüén, tierra de sorpresas y admiración climática, casi como el torrente de Neltume o el hilo de la luna nueva perforando la niebla. Carramagüén, cuando me alejo de tus bosques, la nube ploma cubre con tu acero los almácigos. Da un vuelco el corazón de los paseantes bajo la lechuza que dormita en el tinglado. La vaca echada ya no mastica el pasto seco cobijado en los galpones y los cachorros de trapial, feliz con color, gimen porque la lluvia se ha quedado sin poeta. Gracias. Teniendo ya la geografía ahí instalada, entonces entran en escena los padres, mis padres, a quienes se menciona en este texto que se llama La casa junto al río. Esta es una casa simbólica que en términos concretos se ubica en la Isla del Rey, que es una casa mítica de mi familia, en donde yo recuerdo haber tenido las primeras imágenes memoriosas que me acompañaron después durante toda mi infancia y mi adolescencia. Sueñas con una casa junto al río, donde en el verde y el azul fluye la sangre que antes fuiste, el semen que un día te puso en circulación. Sueñas con un desfile de totoras que ponen coto al exabrupto de la ingle, allí donde tienes la certeza de que al pisar en tierra vuelas. Sueñas con la sombra de unas hojas que se mecen en la página en que escribes. El verano expande las estrellas sobre el almácigo en que reposan tus padres. Desabrochando la blusa, dejas ir tu corazón hacia los campos. Un horizonte de montañas te guarnece del amor que en tu memoria acabó la juventud. Amor que te bendijo cuando aún no comprendías la lengua de la vida. El río murmura la canción que le enseñaron los dioses. Lo que se mantiene en la levedad no ha de ser corrupto. Y aunque sus habitaciones estén vacías, la turbina desmantelada por extraños o la zarza aún ardiendo no te dé clarividencia, solo en esa casa junto al río te es permitido hallar el cofre que contiene el sustento de tus días. Bueno, ya tenemos instaladito aquí a los papis. Después aparece el hijo, uno de los hijos. Yo fui el segundo de 3 hijos. Como hijo de en medio, ¿verdad? Y como la psicología nos ha enseñado, ¿verdad? Soy una persona protegida por los dos lados, ¿no? Sin las obligaciones tremendas del liderazgo que significa ser hijo mayor. Y sin la sobreprotección que a veces, ¿verdad?, víctima en los hijos menores. Pero este me lo sé de memoria, sí. Esta es una visión temprana, tal vez de percepción de la belleza.
surgía más bien del cromatismo de los colores, a raíz de la contemplación en mi infancia de un árbol que había en el patio de mi casa paterna, un árbol que florece en este tiempo acá que se conoce como cerezo en flor. Y el contraste entre ese tono, es el color rosado intenso, en las primeras horas de la mañana o al atardecer, en contraste con ese azul, ¿verdad? También muy intenso. Esa mezcla algo me debe de haber producido en algún momento, ¿verdad? Una sensación distinta que no conocía y que no se me borró nunca. Ahora, después de viejo, hace algunos años atrás, escribí este texto, que se llama justamente así, Cerezo en flor. Está el niño mirando florecer el cerezo de la casa paterna. Son sus ojos sendos clavos en la altura, sorprendidos y asustados con el color aparecido por el fondo del cielo. Su alma, como un tiuque, está en suspenso y el mundo entero le da vueltas, sin remilgos. Ya no desea ser feliz de otra manera y quisiera así quedarse para siempre sin aliento. Dejó atrás el pez la amable charca. La tierra se pobló de lagartijas. Desapareció el caballo lanudo de la estepa. Quedaron ráfagas de bisontes en las gradas. Pero el niño continuaba aún bajo el cerezo, florecido de la nada. Gracias. Después los niños, como ustedes saben, ¿verdad? Y lo habrán experimentado en su propia carne. Los niños crecen y se encuentran con otra experiencia, ¿verdad? Narro aquí una experiencia con mi padre y con los amigos de mi padre. No sé si existirá todavía este bar. Antes se llamaba Bar Rangers, ahí en la estación. En el libro, en el libro de Coronación de Enrique Bravo le pongo otro nombre, se llama Indias Orientales, pero es ese ambiente del Valdivia de fines de los años 50, probablemente. Y narra una primera experiencia de soledad, que cuando hice el libro me pareció relevante traerla a colación. Y a mis antologadores generosos les pareció interesante para ponerlo en este libro. Fumadores y bebedores. Siendo todavía un niño, los amigos de mi padre me llevaron al Indias Orientales, una taberna ubicada en las cercanías de los muelles. Pusieron una java con cervezas en el suelo y en torno a ellas se pusieron a fumar y beber sin descanso. Hablaban atropellándose, reían sujetando sus estómagos repletos de sidra. Yo permanecí en silencio observando sus rostros miserables. ¿Cuándo seré grande?, pensaba, para no estar aquí aburriéndome. Vinieron unas mujeres cuyas bocas pintarrajeadas me causaron gran temor. Ellas me miraron con afecto, no obstante. Una de las nodrizas me cogió en sus brazos, me condujo por un pasillo maloliente en dirección de la cocina. «Quédate aquí por un momento», me dijo, depositando mi cuerpo sobre un cajón con leños. Antes de desaparecer, la mujer se miró en un pequeño espejo. Los amigos de mi padre cantaban: «Hay momentos que no sé lo que me pasa, tengo ganas de reír y de llorar». De pronto ingresó un enorme perro de orejas caídas. Sin prestarme atención, se echó a mi lado junto a la estufa. Yo permanecí inmóvil contemplando el morro de su nariz hasta que el animal se quedó dormido. Reinó el silencio, se oía solo el crepitar del fuego. Al cabo, ya a oscuras, vino mi padre por mí. «¿Qué tal, campeón?», dijo con aire campechano. Pero yo le odié. ¿Para qué demonio me abandonaba allí? De este modo,
aprendí sobre el movimiento de las flamas, a estudiar el sueño de los perros, a soportar la soledad mientras el mundo se divertía. Por eso me hice marinero. Aquí, entre las grandes olas, nadie me molesta. Dankeschön. También como niño tuve mis ídolos. Los ídolos escogidos por uno, digamos, los otros se los meten, ¿verdad? Los dioses, por ejemplo, ¿verdad? No te piden ni permiso para instalártelo en la cabeza. Pero hay unos que uno escoge y entre ellos, ¿verdad?, suelen estar los deportistas, los actores de cine. En fin, el mío era un futbolista. El Alexis Sánchez de mi época se llamaba Chamaco Valdés. Así que para él, y también como tributo a Rubén, que es un fiel coloconino como yo, este texto, Chamaco Valdés. Porque chuteaste mi infancia hasta las estrellas del banderín que iluminó mi pieza oscura. Allá, en los callejones polvorientos, es que quiero escribirte este poema. Fuerte y a un costado, dijiste, seguro como la bala que ya inició su viaje y que un día incendiará mi carne, tirándome de bruces en una cuneta. O como el sol de la mañana que alumbra la panera mientras leo en el periódico una entrevista en que confiesas cómo deben patearse los penales. Fuerte y a un costado, dices, es lo más seguro. Así te llevé en el corazón durante los años en que la vida se agarraba con estoperoles a la tierra de la cancha del club tricolor. Ahora los dos estamos viejos. Yo recuerdo casi todos tus goles. Tú no sabes que escribo poemas. Gracias. También la vida me dio el privilegio de tener amigos, buenos amigos. Con algunos vivíamos durante muchos años juntos. E hicimos cosas juntos. Aquí hay dos de ellos, Nelson Chuenque y Marcelo Nilo. Para ellos este poema que se llama Cherry Blossom, que es un nombre de estos barcos antiguos que habían, por ejemplo, en el Mississippi, que tenían rueda atrás. Fuimos una vez a un restaurante en Washington y había uno de estos barcos afuera que tenía este nombre, Cherry Blossom. Junto a los muelles parece de aluminio el Potomac. El Capitolio florece al fondo de una bruma azul. Las luces de los aviones no cesan en su fulgor iluminando los camarones en nuestros platos. Mejor que nunca es el vino cuando se bebe entre amigos que cantan. Cuando el alma está en paz y el corazón late sin prisa, porque el trabajo está bien hecho. Como barcos de otra época, amarrados en los muelles de las afueras del universo, nos sentimos. Ni jóvenes ni viejos. No hay expectativas, ni sobreviven las dudas. Sagrados y jubilosos son los días. Es nuestro karma encontrar la felicidad a orillas de un río. ¿Vamos bien? Vamos, pero inmejorable. Aquí hay otro poema valdiviano, dedicado a un valdiviano muy querido por nosotros, que estuvo muchos años fuera de acá, pero que su buen sabido se apresta a regresar acá a su casa, al querido profesor y amigo Walter Effler. Walter en sueños.
La diáspora no detuvo el río en el fondo de tus ojos. Fluye allí anchuroso, circundado de totoras nuevas que se agitan con la veloz inmersión de las taguas. Escurre por el bigote al que tu delgadez se apega como lapa, como arcilla demasiado húmeda en los tejos. Y esa presencia de país pasado en el país de ahora, en la carta que sientes latir en el bolsillo del vestón mientras hundes tus zancadas en la nieve en dirección de la oficina postal. Allí, donde se reúnen la nostalgia y el ansioso tañido de lo que está por venir, queda una fisura entre las frases, eternidades que median entre uno y otro énfasis, algo de ese vaho que exhalan los objetos que una vez amamos, acaso con equívoca intensidad. Rostros queridos, murmuraciones explícitas en la conjunción de Caupolicán con Arauco, cuando parecía que el tiempo existía a la manera de los trenes y que los espacios se ordenaban a sí mismos en virtud del trabajo que oscuros duendes ejercían como divertimento en el más allá. Cuando viniste a Chile en el verano del 91, los duendes parecían estar ebrios. Interrumpían las conversaciones con escenas de otras películas. Las frases, presas del estupor, se aferraban a las manijas de las butacas y nosotros, lo que queda del nosotros que fuimos, permanecíamos sumidos en un profundo silencio, buscando la posibilidad de mirarnos con el temor de no encontrar el río en el fondo de los ojos. El río, ¿acaso lo único de esa ciudad que permanece vivo en nosotros? En el redil no lo hemos aullado todo, no hemos escrito nuestros sueños. Nuestras almas adolecen de terrenalidad, ese lodo trágico que moldea nuestros tobillos y que no acaba de soldar. No hemos escrito con luz, ni hemos escrito con aire. Qué pobre es nuestra generación. Para cuando volvamos a reunirnos, ¿acaso nos sea permitido volar, sacudir con un golpe de alas el polvo miserable de estas nostalgias, tirarle los tejos al lenguaje que nos hemos prometido? Dankeschön. Por Walter. Este penúltimo texto, un texto que quiso ser como de amor. Mis amigos dicen que es algo que a mí me ha fallado siempre. No soy un poeta amoroso en el sentido, ¿verdad?, de escribir 20 canciones de amor, 20 poemas de amor y una canción desesperada o algo así. Hay otras personas que dicen que en realidad nací carente de esa emoción. Por lo menos tengo amor por la literatura, la escritura, por el vino tinto también. Dafne, el delirio. Ahora hay niebla, Dafne, menos de 1 milla en derredor el horizonte. No sé bien si de algún modo voy o vuelvo. Me conformo con esta sensación de movimiento, el cabeceo persistente y los gruñidos de la madera que acompañaron mis días. Me conformo con lo que en esta deriva me contuvo: vértigos, ritos, decomisos. La taberna que reunió en torno al aguardiente a las almas que saludaban la noche. Porque no pude amarte, no fue un refugio en nuestro hogar, cuya puerta un día entornáramos juntos. Regateábamos hortalizas en la feria y volvíamos con plumajes tricolores engarzados en los sombreros. Ahora la niebla humedece los pelos de mi barba y sabe Dios en qué cuadra otros dedos cogerán el peine con que alisaba tus cabellos y descorrerán amorosamente el broderí con que ceñías tus altos muslos de hembra. Pero el aroma de jabones finos que contenía tu sexo, prendido se quedó entre los pelos de mi barba.
Pensaba en él para apurar el tranco que me alejaba de los muelles, ciudad adentro, o para hacer más lento el trámite del zarpe. Porque no pude amarte, solo en el trabajo encontré sosiego. Me hice virtuoso, recopilé cálices de oro, comí y bebí contemplando el rostro de los que mandaban a cortar cabezas y posicionaban moros en los medios de comunicación. Fui a solas por los mares y todo estuvo bien. ¿Qué otra cosa puede pedir un bucanero sino sobrevivir a la traición, a la peste, al recuerdo de los hijos que se pudo tener o que quizás se tuvo y que perdidos están de cualquier modo como tú y yo, Dafne, en la niebla sin fin? ¿Es de amor o no? Ahora prontito vamos a editar un libro con Ricardo Mendoza, del Cultrún, que se llama Rhythm and Blues, que son mis recuerdos y mis memorias de comienzo de este siglo y también de mi época de la dictadura, sobre todo mi recuerdo en relación con la tortura, que me ha parecido pertinente en este momento compartirlo con mis pocos pero fieles lectores, para que esa parte, ¿verdad?, de la historia de Chile en Valdivia quede también en mi propio registro escritural. Lo presentaremos como en noviembre por acá. Voy a hacer un homenaje a un querido amigo, Chilote, que fue dirigente del MIR acá, René Barrientos Warner, que había nacido en el año 44 y que murió fusilado en 1973, aquí en el recinto militar de Yancahue. René Barrientos Warner tenía la cabeza grande, el cabeza le decían. Tocaba el rabel con gesto altivo, como quien se echa un fusil al hombro para ir de caza tras la liebre fugitiva de la libertad. Quería que el pan, la instrucción y la belleza estuviesen al alcance de todos, en todas partes, al mismo tiempo. Inteligencia, sencillez y afecto, como la música de Mozart, inundando la cocina donde hervía picorocos y pelaba la papa amable de su tierra. René Barrientos Warner se pronuncia su nombre y la amargura se va del corazón. Y no se odia a nadie. Y se tiene confianza en el futuro. Porque él y los otros a quienes asesinaron se han vuelto indestructibles y ya más nada, excepto la ingratitud, podrá volver a agredirles nunca. Es un amanecer de octubre de 1973. Le ponen una venda negra en los ojos. Ha llovido y en las calles de Valdivia se han formado pequeños charcos, aquí y allá. Se siente venir en cámara lenta las balas. Les oye cortar el aire y avanzar como una bandada de trailes por los campos de Chonchi o de Dalcahue. Ya están al llegar, ya van a formar parte de él, de su historia, del fantasma querido que ha sido para quienes trabajaron a su lado por un mundo mejor. René Barrientos Warner muere y renace en la memoria de quienes oyeron la música de su alma. Morir por hacer realidad un sueño es mejor que hacerlo por falta de uno. Gracias. Y a propósito de gracia, entonces este último poema es un agradecimiento para ustedes. Para Rubén, que ha tenido la gentileza, ¿verdad?, de invitarme a esta feria, la 25ª. Esto viene a ser como las bodas de plata, ¿no es cierto? Claro, o algo así. Las tres gracias. Se agradece la belleza que puso su luz
En las noches sombrías, cuando la memoria, acorralada por crímenes ilustres, no encontraba el reposo condición de nuevas hazañas. Se agradece a la inteligencia que comprendió sin sobresaltos el punto de vista contrario, el proceso de la agonía, el humor repentino y absurdo, la importancia de lo simple y lo ordinario, la necesidad del silencio, de la no acción, la preeminencia del aquí y del ahora. Se agradece la bondad que abrió los brazos después del fallido asalto, en la calamidad del naufragio o en la soledad del alma perdida. Creedme, de las gracias concedidas fue esta la mayor.